Mi padre llamó falsas a mis medallas en mi boda frente a 50 invitados y exigió que me las quitara. Mi esposo atrapó su mano a mitad del movimiento, lo miró a los ojos y dijo 6 palabras que hicieron que mi padre se desplomara en el suelo de la recepción. El arete rebotó 2 veces antes de detenerse. Recuerdo ese detalle con la claridad específica que surge de esos momentos en los que tu sistema nervioso decide que todo lo que está pasando ahora debe ser grabado exactamente. El pequeño aro de oro, un regalo de la mamá de Ryan, que llevaba puesto porque ella me lo pidió y porque la quería por pedírmelo, cayó al suelo de madera del salón de la recepción, rebotó 2 veces y se detuvo cerca de la pata de una silla. Mi mejilla todavía estaba procesando lo que había pasado. Todavía no era dolor, eso llegó medio segundo después, como siempre pasa cuando el impacto es lo suficientemente rápido. Primero, solo estuvo el sonido, crack, y la sensación de que mi cabeza se giraba bruscamente hacia un lado, y el zumbido repentino, y luego fui consciente del salón. 50 personas. Todas estaban mirando a mi papá. Me volví lentamente. Frank Calloway estaba a 1 metro de mí, con la camisa de vestir que mi mamá le había comprado para esta ocasión. Su mano seguía elevada en el espacio donde había estado antes de que la moviera, y su rostro se había puesto de ese rojo específico que aparece después del hecho, no antes. No era el rojo de la ira acumulándose, sino el rojo de alguien que ha hecho algo y ahora está en los primeros momentos de procesar lo que ha hecho. Su mano empezó a levantarse de nuevo. Nunca terminó. La mano de Ryan se cerró alrededor de la muñeca de mi padre con la tranquila certeza de alguien que ha entrenado durante años para moverse con precisión en momentos en que otras personas se mueven torpemente. Sin voz alzada, sin amenaza, sin una actuación de autoridad, solo el agarre controlado y profesional de un hombre que ha pasado su carrera tomando decisiones importantes en ventanas de tiempo muy pequeñas y que en esta ocasión ha decidido exactamente lo que se requiere. Frank, dijo Ryan, una sola palabra. Lo dijo lo suficientemente bajo como para que solo los 3 y las 6 personas más cercanas a nosotros lo escucharan claramente. Mi padre intentó retirar su brazo. Ryan no apretó más su agarre. Simplemente lo mantuvo. La distinción importa porque apretar habría sido usar la fuerza y mantenerlo era solo un hecho, y el hecho era que el brazo no iba a terminar su movimiento. El silencio en ese salón de recepciones tenía una textura que no he experimentado antes ni después. 50 personas sosteniendo colectivamente algo que no era exactamente la respiración, pero era lo más parecido. El estado suspendido de los testigos que entienden que lo que están viendo es real y que la forma en que se resuelva importará. Entonces, Ryan miró directamente a los ojos de mi padre y dijo 6 palabras. Ella salvó a 12 hombres ese día. Nada más, nada menos. El rostro de mi padre hizo algo que nunca había visto en 32 años. La ira lo abandonó, no gradualmente, no en etapas, sino como el agua sale de un vaso cuando el vaso se inclina más allá del punto de sostenerla. Sus ojos se abrieron mucho, su boca se entreabrió ligeramente, y luego algo se movió en su expresión que no era vergüenza ni culpa, era miedo y reconocimiento. Él entendió exactamente lo que esas palabras significaban. El color abandonó su rostro como una marea que se retira, visiblemente, completamente, todo de una vez. Sus rodillas se movieron, se tambaleó una vez, 2 veces, y luego cayó. Déjame empezar desde el principio, porque esta historia no tiene sentido sin el principio, y porque en el principio es donde encuentras lo que explica todo lo demás. Me llamo Emily Calloway. Tengo 34 años. Serví 11 años como piloto de helicóptero en el ejército, principalmente en un Black Hawk 60, con certificaciones que obtuve a través de un proceso que no permite atajos y que no responde a conexiones familiares, ni al encanto personal, ni a ninguna otra variable que no sea la competencia demostrada en el aire. Volé en múltiples despliegues. Fui condecorada a través de los canales oficiales del ejército. También fui, durante 32 años, la hija que mi padre no podía ver del todo. Frank Calloway tiene 61 años. Él pasó 4 años en el ejército en los años 80, sirviendo dentro del país, en roles de apoyo, con una baja honorable, nada vergonzoso, nada extraordinario. Regresó a casa después de ese servicio y pasó los siguientes 30 años construyendo una versión de sí mismo que era más grande que el servicio que realmente había hecho, no de manera insignificante. De maneras elaboradas, detalladas y mantenidas de forma constante. Historias de combate que no había presenciado, misiones en las que no había participado, un historial de heroísmo que existía únicamente en el relato y en ningún documento. Era muy buena en eso. Las personas que no han pasado tiempo cerca del servicio militar a menudo no conocen el vocabulario específico, el lenguaje institucional, la forma en que quienes han hecho esas cosas las describen. Mi padre había aprendido ese vocabulario, lo usaba correctamente. Sus historias tenían los detalles correctos en los lugares correctos. Lo sé porque crecí creyéndolas. Sé que eran falsas porque Ryan encontró los documentos, pero me estoy adelantando. Crecí en Fort Wayne, Indiana, en una casa donde las historias militares de mi padre eran la narrativa principal de quiénes éramos como familia. Eran las cosas que él contaba en cenas, en las parrilladas de su hermano, en el capítulo de la BFW donde era un miembro respetado y orador ocasional. Él llevaba su baja con la autoridad de un hombre cuyo servicio significaba algo específico, y las personas a su alrededor le creían, porque eso es lo que haces cuando alguien describe su propia experiencia. Me enlisté a los 18 años. No lo hice para impresionarlo. Quiero dejar eso claro, porque la versión más simple de esta historia, la hija se enlista para ganarse la aprobación del padre ausente, no es lo que pasó. Me enlisté porque quería volar desde que tenía 9 años, y porque el ejército me ofrecía un camino hacia la escuela de vuelo, y porque soy el tipo de persona que cuando quiere algo, va directamente hacia ello en lugar de esperar a que las circunstancias se acomoden. La reacción de mi papá, cuando se lo dije, no fue de orgullo. Vas a fracasar, dijo.
La escuela de vuelo no es para personas que no han pasado por un entrenamiento real primero. Yo había estado en ROTC durante 4 años. Tenía un nivel de condición física que mi instructora de entrenamiento físico describió, con el lenguaje cuidadoso de alguien que no quiere hacer sentir mal a las demás candidatas, como excepcional. Tenía 22 años y ya le había demostrado a cada autoridad institucional que me evaluó que no iba a fracasar. No fracasé. Me gradué de la escuela de vuelo. Me desplegué. Regresé. Me desplegué de nuevo. Acumulé el historial de una piloto que se presenta para las cosas difíciles y las hace bien, lo cual no es complicado de describir, pero sí es extremadamente difícil de ser, día tras día, en condiciones que ponen a prueba todas tus versiones al mismo tiempo. Mi papá asistió a mi ceremonia de nombramiento. Él se paró en los lugares correctos, estrechó las manos correctas y aceptó los cumplidos de mis oficiales al mando con la facilidad de alguien que se siente cómodo en ambientes militares, lo cual era cierto porque llevaba 30 años fingiendo comodidad en esos entornos. Nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, ni en mi ceremonia de nombramiento, ni después de mi primer despliegue, ni después del segundo, ni cuando llegaron las condecoraciones, otorgadas por canales oficiales, documentadas en mi expediente de servicio, cada una representando algo específico que había sido evaluado por personas cuyo trabajo era evaluar esas cosas con precisión. Él encontraba otras cosas que decir. Las medallas eran rutinarias, los despliegues eran en roles de apoyo, las felicitaciones eran políticas. Él decía esas cosas sin pruebas, sin documentación, sin ninguna base más que la necesidad de reducir lo que yo había hecho a un tamaño que encajara por debajo de lo que él decía haber hecho. Dejé de esperar otra cosa alrededor de mi tercer despliegue. Esa no es una frase triste, o no solo una frase triste. Hay una libertad específica en dejar de esperar algo que has pasado años persiguiendo. La energía que habías estado dedicando a esa búsqueda se vuelve disponible para otras cosas. Yo la dediqué a volar, a mi tripulación, al trabajo. Conocí a Ryan en Fort Campbell en 2017. Él estaba visitando a un colega de la Marina, una rama diferente, el tipo de cruce profesional que sucede cuando las personas operan en mundos adyacentes. Me lo presentaron en una cena de escuadrón como alguien que sabe lo que hace, lo cual en la economía particular de las presentaciones sociales militares es una recomendación importante. Hablamos durante 3 horas. Hizo preguntas sobre volar que demostraron que realmente había pensado en volar, lo cual es más raro de lo que podrías esperar. Ryan Calloway, ahora mi esposo, antes suboficial principal Ryan Calloway, Marina de los Estados Unidos, quien pasó 11 años en operaciones especiales, antes de separarse por razones médicas debido a una lesión sufrida durante un ejercicio de entrenamiento. Él la describe como inconveniente, y cualquiera que lo conozca la describe como mucho más que inconveniente. Es la persona más estable que he conocido. No en el sentido pasivo de estabilidad, no en el sentido de alguien que no se mueve. En el sentido activo, la estabilidad que se elige, se mantiene y se utiliza precisamente en los momentos en que la alternativa sería más fácil. Él me pidió que me casara con él 11 meses después de que nos conocimos, en la cocina de mi departamento en Clarksville, un martes por la noche mientras yo preparaba pasta y él leía un informe en la barra. No tenía un anillo. Me dijo después que lo había estado planeando. Pero entonces él estaba ahí sentado leyendo, y yo estaba cocinando, y se sintió como el momento adecuado. Y él no era un hombre que cuestionara los momentos indicados. Dije que sí antes de que terminara la frase. La cuestión del uniforme surgió 4 meses antes de la boda. Para entonces, yo llevaba 1 año fuera del servicio activo. Me retiré por motivos médicos tras una lesión en la rodilla, resultado de años sentada en la cabina del avión y varios impactos que mi cuerpo había soportado, pero que finalmente, a los 32 años, ya no quiso soportar más. Trabajaba como instructora de vuelo civil y como consultora para una empresa contratista de defensa de medio tiempo. Usaba mis trajes de vuelo en el trabajo y mi ropa civil en todos los demás lugares. Ya había comprado el vestido de novia, una prenda hermosa que me probé junto con la mamá de Ryan, Patricia, en una tienda en Nashville, y que de inmediato supe que no era el indicado. No por razones estéticas, sino porque no podía dejar de pensar en el uniforme colgado en mi closet y sentía que estaba usando lo incorrecto. No lo dije en voz alta de inmediato. Lo pensé durante una semana. Luego se lo conté a Ryan. Él dejó lo que estaba leyendo y me miró con toda la atención que le da a las cosas que ha decidido que merecen toda su atención. ¿Quieres usar tu uniforme de gala? Dijo. Creo que sí. No sé si la gente pensará que es Emily. Lo dijo simplemente, no como una interrupción, sino como un regreso a lo que importaba. Te ganaste cada parte de ese uniforme. Llévalo con orgullo. Lo usé. Mi papá llamó la semana antes de la boda. Llamada de rutina, logística, hora de llegada, el nombre del hotel donde se hospedaba su familia. Al final de la llamada, casi como un pensamiento tardío, escuché, ¿vas a usar tu uniforme? Sí, dije. Una pausa. ¿Es necesario? Es mi boda, dije. La gente pensará que intentas dar un mensaje. No estoy intentando dar un mensaje. Estoy usando mi uniforme. Otra pausa. Está bien, dijo, no con aceptación, con la entonación específica de alguien que ha dejado constancia de una objeción y se reserva el derecho de volver a ella, volvió a mencionarlo. La recepción fue en el Carnton Estate en Franklin, Tennessee, una propiedad anterior a la guerra civil con una larga historia que Ryan y yo habíamos elegido por los jardines, la luz al final de la tarde, y porque Patricia lloró cuando la vio, y consideramos eso decisivo. Octubre. Ese tipo de tarde otoñal en Tennessee que te hace entender por qué la gente escribe canciones sobre las tardes otoñales en Tennessee. La ceremonia había sido
sido todo lo que queríamos. Pequeña, intencional, presidida por un capellán de la Marina que conocía a Ryan desde hacía años y que tenía el don especial de decir cosas verdaderas sin que sonaran ensayadas. La familia de Ryan fue cálida y estuvo presente. Mi madre estaba en la primera fila y lloró de esa manera generosa y sencilla de alguien que está genuinamente feliz. Mi padre estaba ahí. Llevaba la camisa de vestir que mi madre le había comprado. Él permaneció sentado durante la ceremonia con la postura contenida de un hombre que había decidido comportarse de manera apropiada, que es la mejor versión de él en situaciones públicas. La recepción continuó durante la hora dorada. Cuarteto de cuerdas, meseros con charolas de cosas que Ryan y yo habíamos acordado que eran mejores que las alternativas. Mesas llenas de personas que nos amaban en diferentes formas de la palabra. Veteranos se acercaron a hablar conmigo, no de manera formal, como lo hacen cuando reconocen un uniforme, cuando quieren reconocer a la persona que lo lleva puesto. Un infante de marina retirado llamado Capitán Gerald Holt, 26 años de servicio, que me estrechó la mano en la barra y dijo, ¿Black Hawk? Y le respondí, sí señor, y tuvimos 4 minutos de esa conversación específica que los pilotos tienen entre ellos. Un sargento retirado del ejército llamado David Reyes, que había servido en Afganistán, y que me agradeció con la sinceridad de alguien que realmente lo siente y no solo lo dice por compromiso. Vi a mi padre observar estas interacciones desde el otro lado del salón. Llevaba una hora viéndolo observarlas. La expresión en su rostro se había ido oscureciendo poco a poco, no de manera dramática, no de una forma que los demás en la sala pudieran notar, pero sí de una manera que yo había leído toda mi vida y que conocía con la precisión que da la experiencia. Cada apretón de manos, cada agradecimiento, cada momento de reconocimiento de un veterano que veía lo que representaba el uniforme, cada uno lo oscurecía un poco más. Estaba hablando con el sargento Reyes cuando escuché que la música se detuvo. Me volteé. Mi padre estaba parado a 1 metro detrás de mí. El cuarteto de cuerdas lo había visto acercarse y con el instinto de quienes sienten el ambiente de un lugar como parte de su trabajo, se quedaron en silencio. No me digas, dijo, que de verdad estás usando esas cosas. 50 personas voltearon. He pensado muchas veces en la cualidad específica de ese momento. La sensación precisa de estar de pie en una habitación llena de personas que te quieren, en el día más importante de tu vida adulta, mientras la voz de tu padre atraviesa el silencio repentino hasta llegar a ti. No era exactamente una sensación nueva. Era una sensación familiar en un entorno desconocido, lo cual a veces es peor. Papá, dije. Mi voz era firme. Por favor, no hagas esto hoy. Voy a hacerlo, dijo él. Se acercó más. Sus ojos se dirigieron a mi pecho, a las medallas en mi uniforme, cada una representando algo específico, otorgada a través de canales militares oficiales por personas cuyo trabajo era entregarlas correctamente. Esas son decoraciones para llamar la atención. Su voz se elevó, no gritaba, proyectaba, como alguien que quiere que toda la sala lo escuche. La gente te ha estado felicitando toda la tarde como si fueras algún tipo de heroína. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. Pensé en las amigas cuyos nombres están en los muros conmemorativos. Pensé en las cosas específicas que representaban esas medallas, las cosas que no describen en las menciones porque las menciones son institucionales y algunas cosas no lo son. Cada medalla en este uniforme, dije, fue otorgada a través de los canales militares oficiales. Él resopló. Claro que sí. El infante de marina retirado, Capitán Holt, se había movido a mi izquierda. Él miraba a mi papá con la expresión de un hombre que ha decidido que aún no va a intervenir, pero está listo para hacerlo. Quítatelas, dijo mi papá. Lo miré fijamente. ¿Qué? Las medallas. Quítatelas. Se escuchó un sonido en la habitación. No fue exactamente un jadeo, más bien una inhalación colectiva que no llegó a completarse. El sonido de 50 personas procesando algo. Enderecé los hombros. La postura no fue exactamente una decisión. Era la postura que adoptas cuando te han entrenado para pararte de cierta manera, y tu cuerpo entiende que este es el momento para esa postura. No, dije. Su cara se puso roja. No, no. No me las voy a quitar. Por un segundo, exactamente un segundo, lo conté sin querer, de la misma manera en que los pilotos entrenados cuentan las cosas sin querer. Nadie se movió. Entonces levantó la mano. Crack. El dolor llegó con medio segundo de retraso, y mi cabeza ya se había movido hacia un lado cuando lo sentí, y escuché que algo pequeño golpeó el suelo 2 veces antes de detenerse, y supe lo que era antes de mirar. El aro de oro que la mamá de Ryan me había dado, tirado cerca de la pata de una silla. Me volteé de nuevo. La mano de mi papá seguía en el espacio donde había estado. Me miraba con una expresión que nunca le había visto antes. Ya no era exactamente enojo, era algo más allá del enojo. Algo en lo que se convierte el enojo cuando has superado la parte de la persona que lo controla. Su mano empezó a levantarse de nuevo. La mano de Ryan se cerró alrededor de su muñeca. Quiero contarte sobre las 6 palabras de Ryan, porque esas palabras son el centro de esta historia y necesitan contexto para tener todo su peso. Ella salvó a 12 hombres ese día. Ryan nunca me dijo que planeaba decirlas. No me pidió permiso. No lo discutió conmigo. Simplemente sostuvo la muñeca de mi papá con un agarre que no apretaba ni soltaba. Y miró directamente a los ojos de Frank Calloway y pronunció 6 palabras con la certeza de alguien que las ha elegido cuidadosamente y sabe exactamente lo que significan para la persona que las escucha. Lo que le pasó al rostro de mi papá instantes después de esas palabras requiere que explique 2 cosas. La primera es la misión. Afganistán Oriental, 2014. Un día que comenzó como un vuelo de apoyo y se convirtió en otra cosa en el transcurso de 14 minutos, cuando las comunicaciones se interrumpieron y la situación en tierra cambió más rápido de lo que la inteligencia inicial había previsto. 12 soldados acorralados, superados en número. La ventana que existía para la extracción no era la que se
había abierto, y la ventana que existía requería una decisión que el manual de vuelo no abordaba específicamente, y que tomé en el tiempo disponible, que fue aproximadamente 40 segundos. El informe oficial, cuando fue desclasificado 3 años después, le dio crédito a nuestra tripulación por su papel en la extracción de esos soldados. El lenguaje de los informes oficiales es institucional y condensado, y no transmite lo que se siente tomar decisiones de ese tipo en 40 segundos, pero el lenguaje es preciso hasta cierto punto. Mi padre no sabía de esta misión porque había sido clasificada y porque yo no hablaba de las cosas de las que no hablaba y porque él no me había preguntado nada sobre lo que hice en 11 años de servicio, de una manera que indicaba que quería una respuesta real, en lugar de una confirmación de una historia que ya tenía. La segunda cosa es lo que encontró Ryan. Él me propuso matrimonio en mi cocina un martes por la noche mientras yo preparaba pasta, y en los meses entre esa propuesta y nuestra boda, hizo lo que hace con las cosas que le importan. Él había leído todo: mi historial de servicio, los reconocimientos, el informe desclasificado de 2014, que había localizado a través de canales disponibles para alguien con su historial de autorizaciones, y su conocimiento específico de cómo encontrar cosas que ya podían encontrarse. También había encontrado el historial de servicio de mi papá, no por medios indebidos. Los registros de baja son información pública después de cierto tiempo, y el de mi papá era público, y Ryan lo había revisado porque él revisaba todo. Lo que mostraba era un servicio honorable, dentro del país, en roles de apoyo, una baja honorable sin despliegues de combate. Nada vergonzoso, nada que debiera requerir una versión diferente, pero sí una versión muy distinta a la que mi papá había contado durante 30 años. Ryan no me había dicho lo que encontró. Lo había archivado en la categoría de cosas que sé y que son relevantes para entender la situación, y lo había guardado ahí, en silencio, durante meses. Cuando tomó la muñeca de mi papá y dijo esas 6 palabras, le estaba hablando a un hombre que entendía exactamente lo que significaba la misión de 2014. No porque Ryan lo hubiera explicado, sino porque Frank Calloway sabía cómo se veían los archivos clasificados y sabía lo que significaba cuando alguien hablaba de un evento clasificado con la especificidad de alguien que había leído el expediente. Él entendió que Ryan había visto todo, ambos archivos. Se le fue el color del rostro. Sus rodillas cedieron, se desplomó. Los paramédicos llegaron en 11 minutos. Ryan se arrodilló junto a mi papá de inmediato, sin dudar, sin un momento de satisfacción ni de retirada, solo el movimiento directo hacia una persona que necesitaba ayuda, que es quien es Ryan cuando las cosas se reducen a lo que realmente son. Mi papá recuperó la conciencia antes de que los paramédicos llegaran a él. Estaba tendido en el suelo de la recepción de la finca Carton y miraba hacia el techo con una expresión para la que no tengo palabras precisas. No era miedo, no el miedo que había cruzado su rostro con las palabras de Ryan, era algo más allá del miedo, algo que vive al otro lado de un muro que llevas construyendo 30 años y que acabas de ver derrumbarse en una habitación llena de testigos. El capitán Holt estaba arrodillado junto a Ryan. Se había movido ahí sin que se lo pidieran, con la practicidad específica de un hombre que ha sido entrenado para acercarse a los problemas en vez de alejarse de ellos. Estaba monitoreando el pulso de mi papá con 2 dedos en su muñeca y describiendo lo que sentía al paramédico por teléfono con la precisión clínica de alguien que ya ha hecho esto antes. La sargento detective Alicia Monroe del departamento del sheriff del condado de Williamson llegó 12 minutos después que los paramédicos. Tenía 53 años, 17 años en la policía, con la economía específica de movimientos de alguien que ha respondido a situaciones durante tanto tiempo que ha dejado de aparentar autoridad y simplemente la ejerce. Habló conmigo en el porche de la propiedad mientras los paramédicos trabajaban adentro. Tomó una declaración. Fue profesional y directa, hizo preguntas claras y me dio el espacio para responderlas con claridad. Me preguntó si quería presentar cargos. Había estado pensando en esto desde el momento en que la mano de mi padre me tocó. No de manera consciente, como la gente entrenada piensa en las decisiones, que es menos como pensar activamente y más como una parte de tu mente haciendo el cálculo junto con todo lo demás que está pasando. Sí, dije. Ella asintió. Lo escribió. Mi amiga y ex compañera piloto, la capitana Denise Nakamura, 8 años en aviación del ejército, actualmente civil, quien voló conmigo en mi segundo despliegue y fue una de las personas que más quería que estuviera en mi boda, había estado cerca de la puerta durante el incidente. Ella tenía grabaciones en su teléfono. Se la entregó a la detective Monroe con la eficiencia pragmática de alguien que entendía para qué se necesitaría. La grabación era clara. Mostraba todo en secuencia, desde el momento en que mi padre se acercó a mí hasta el momento en que la mano de Ryan se cerró alrededor de su muñeca y el momento en que mi padre cayó. Tan clara que la pregunta de lo que pasó tenía una respuesta visual completa que no dependía del relato de nadie. Mi madre me encontró en el porche mientras la detective Monroe aún estaba ahí. Ella miró mi cara, la mejilla, que ya tenía la decoloración específica de algo que había sido golpeado y ahora estaba dando la noticia, y se llevó la mano a la boca y lloró con el sonido específico de alguien que ha sabido por mucho tiempo que algo iba a pasar y había estado esperando que no sucediera, y acaba de perder esa esperanza. Emily dijo, lo sé mamá, lo siento mucho, lo sé. Ella no se estaba disculpando exactamente por mi padre, o no solo por mi padre. Ella se estaba disculpando por los años de distancia entre lo que había visto y lo que había dicho, lo cual es una disculpa más grande y una que toma más tiempo procesar que una sola conversación en un porche. Le tomé la mano por un rato. Ryan nos encontró 20 minutos después. Él salió al porche y se paró a mi lado y miró mi mejilla con la expresión de un hombre que está catalogando daños y manteniendo su reacción ante ese catálogo de manera interna, que es la versión profesional de lo que la mayoría de la gente llamaría furia. ¿Cómo estás?, dijo. De pie, respondí. Eso es suficiente, dijo. Nos quedamos de pie en el porche de la finca Carton bajo la última luz de octubre, y
él puso su brazo alrededor de mis hombros y yo me recargué ligeramente en él, lo cual no es algo que normalmente haga en público, y que en ese momento no analicé, pero en lo que he pensado desde entonces. El permiso específico de un día que ha reducido todo a lo que es verdad, que es que yo estaba cansada y me dolía la mejilla, y el hombre a mi lado había sujetado la muñeca de mi padre y dicho 6 palabras, y luego, de inmediato, espera, se arrodilló para ayudarlo, y lo amé por ambas cosas. Mi padre fue trasladado al Williamson Medical Center para ser evaluado. No había tenido un evento cardíaco. El colapso había sido vasovagal, explicó el paramédico, que es el término médico para una respuesta de desmayo provocada por un estrés emocional agudo. Estaba consciente y estable y sería dado de alta a la mañana siguiente. No fui al hospital esa noche. Ryan y yo nos quedamos en la finca hasta que se fue el último de nuestros invitados. No iba a dejar que mi papá se adueñara completamente de la noche, y creo que la mayoría de las personas que se quedaron lo entendieron, porque se quedaron como se queda la gente cuando ha decidido estar presente para alguien, no haciendo ruido, sino simplemente permaneciendo. El capitán Holt me estrechó la mano antes de irse. La sostuvo un momento más de lo que requiere un apretón de manos. He leído sobre ese día, dijo. La extracción de 2014. Lo miré. No todo, dijo. La versión pública, después de que la desclasificaron, hizo una pausa. Conocí a alguien que estuvo ahí. Asentí. Tu esposo, dijo, sabe lo que significan esas medallas. Lo sabe, dije. Soltó mi mano. Él asintió una vez, con la gravedad específica de un hombre que hace un reconocimiento en lugar de un cumplido. Luego se fue. El cargo de agresión doméstica se presentó la semana siguiente. Mi abogada, Janet Osei, con 21 años en Derecho Familiar y Civil, una mujer que tiene la franqueza específica de alguien que ha estado en suficientes salas con suficientes hechos difíciles para entender que la claridad es más útil que el consuelo, me guió por el proceso con la misma atención profesional que le daba a todo. Las grabaciones están completas, dijo. Las declaraciones de los testigos son consistentes. Este es un caso sólido. Lo sé, dije. ¿Qué resultado estás buscando? Pensé en esa pregunta, en el rango específico de resultados disponibles y lo que cada uno significaría, y si alguno de ellos me daba lo que realmente estaba buscando, lo cual había estado tratando de nombrar claramente desde la noche de la boda. Quiero que exista el registro, dije. Quiero que haya un documento que diga que esto sucedió. Janet asintió. Ella entendió. El caso resultó en un cargo menor, una multa y un requisito obligatorio de consejería, que mi papá aceptó sin objeción. Su abogado, un colega de Janet, a quien ella me describió como competente y actualmente bastante incómodo con la situación de su cliente, aparentemente le había aconsejado que disputar el video no produciría un mejor resultado. Mi papá no se puso en contacto conmigo durante este proceso, excepto por una carta. Escrita a mano, de 3 páginas, entregada a través de su abogado al mío. No la reproduciré aquí porque algunas cosas merecen permanecer entre las personas involucradas, incluso en una historia que me ha exigido ser específica sobre otros temas. Diré que la carta contenía, por primera vez en 32 años, la palabra «lo siento», dirigida a mí específicamente y sin condiciones. La leí 3 veces. La guardé en un cajón. Aún no he respondido. Eso no es un estado permanente, es uno actual. 6 meses después, Ryan y yo vivimos en una casa en Clarksville que compramos en febrero, que necesita arreglos en las habitaciones del fondo y tiene una cocina que ambos consideramos excelente y un porche trasero que da al este. Doy clases de instrucción de vuelo 3 días a la semana. Ryan es consultor. Preparamos la cena. Discutimos sobre el café. Él lo toma con demasiada crema. Una postura que me parece indefendible. Una postura que él defiende alegremente. Mi madre nos visita una vez al mes. Hemos estado encontrando nuestro camino a través de la versión honesta de nuestra relación, que es diferente a la versión cómoda y más difícil. Y creo que es real de una manera en que la versión cómoda no lo era. Ella está haciendo ese trabajo porque ha decidido hacerlo, que es la única manera en que se puede hacer. Mi padre y yo no hemos hablado.